Tú te refieres más a los distintos usos o los reciclajes quizás de la arquitectura, ¿no? Bueno, estamos en un local rehabilitado, hace menos de un año está funcionando, en Santiago de Compostela. Es un local que antes acogía este espacio a otro local distinto, que era una zapatería de ortopédica, y estuvo 40 años funcionando como zapatería ortopédica cuando lo cogimos nosotros para hacer la galería de arte que es ahora. Pero a mí me gusta incluso lo que era antes de la galería ortopédica. Claro, antes de la galería ortopédica, o sea, hasta el año 60, pues era una sastrería de trajes de curas. Es muy bonita la evolución, claro, de este espacio, claro, de tres usos completamente diferentes. Claro. Antes de una sastrería de trajes de curas muy corriente en Santiago de Compostela, el término cura, el término iglesia, y antes había una vivienda, y todo esto, al final, son temas por los que yo estoy obsesionado, porque creo que el arquitecto no debe en absoluto hacer tabla rasa nunca en donde interviene, sino todo lo contrario, debe ser casi como un arqueólogo en el que, aunque haga algo muy nuevo y muy moderno, deje los rastros y asuma la historia que hubo en ese espacio, sea un edificio, sea un local o sea un territorio nuevo. Hay siempre que ser muy respetuoso con los antecedentes, ¿no? Porque, digamos, no deja de ser riqueza para el momento en el que uno vive, ¿no? Tú dices que no es lo mismo intervenir en un campo que intervenir en una manzana, por ejemplo. El arquitecto sí que debe de conocer lo que hay alrededor, ¿no? El arquitecto está obligado a conocer lo más profundamente el entorno, el territorio y el lugar concreto donde va a intervenir. Sea para rehabilitar un local comercial como este, sea para hacer un edificio de viviendas, como puede ser un edificio dentro de Santiago de Compostela, o para hacer un edificio nuevo, como es en cualquier campo en el exterior de una ciudad. Debe conocerlo mucho, porque si no hay nada construido, pero a lo mejor hay un territorio que ya sufrió en su momento cambios por la topografía y por la climatología, y debe analizarlo para saber dónde situar el edificio exactamente dentro de la parcela en la que está metido, pero situarlo para que funcione mejor el edificio y para que además se entienda mejor en su entorno, para que los habitantes del territorio entiendan mejor la nueva implantación. Un edificio es una prótesis en el territorio, también en una ciudad, por supuesto. Si hacemos un edificio en una manzana compacta, por ejemplo, en el barrio Salamanca de Madrid, hacemos un edificio entre medianeras, tenemos que analizar muy bien cómo es esa parte del barrio Salamanca para nuestra intervención, porque del estudio que hagamos, algo nos quedará y nuestro cerebro, digamos, lo que surja de nuestro cerebro tendrá que ver con lo que hemos visto antes, porque al final nadie actúa de forma virginal sobre nada. Llegamos a un concepto que tú defiendes mucho, y un concepto que es una utopía, que es la intervención cero. Claro, la intervención cero es algo que en este siglo XXI en el que estamos creo que es algo ineludible. El hombre europeo o americano, el hombre más consumidor de la Tierra, del planeta Tierra, tiene que pensar que es un privilegiado y tiene que respetar mucho y dar ejemplo, porque los chinos, los indios, los continentes que están ahora mismo trabajando a toda velocidad, estaría bien que se fijaran en los espacios históricos y que ya intervienen de una manera más respetuosa. Intervención cero es porque el consumo, no solo energético, sino de todo, debe ser lo más próximo a cero para que la vida en la Tierra se mantenga un poco más, que es ahora algo que está muy cuestionado, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a vivir? Porque el consumo de los últimos años es tan exagerado, y esto tiene que ver con el sistema del mundo capitalista tan brutal en el que estamos metidos, y que es una máquina feroz de consumir y que hace que se mete en las cabezas de los individuos que la forman para hacerles ver que el que no tiene una camisa nueva, unos zapatos nuevos, un edificio nuevo,
pues es una persona antigua y tiene Estamos que... en un cambio constante, Claro, necesitamos claro. cambiar constantemente. Claro. No iba a hacerlo, pero sí lo voy a hacer. Voy a recordar algo que, hablando Pablo y yo en esta entrevista, creo que ilustra, hablando antes de esta entrevista, ilustra muy bien cómo nos encontramos hoy en día. Pablo me ponía un ejemplo muy claro, que eran las camisas. Antiguamente, las madres, cuando las camisas se estropeaban un poquito por dentro, se le daba la vuelta, porque esa camisa, una vida no duraba, pero duraba muchísimo tiempo. Hoy en día, una camisa no llega ni a estropearse del cuello, se queda a la basura. Estamos en ese cambio constante. E incluso en lo que son los locales comerciales, Claro. tienen una vida de 5 o 10 años como Claro. mucho. Entonces, esa intervención cero, poniendo ya ejemplos, se trata de que la persona que visite reconozca o que quien se fije reconozca. Intervención cero es, como decía antes, es que el consumo debe ser mínimo, es próximo a cero. Esta galería, como decía, tuvo varias vidas antes de ser una galería de arte, este espacio quiere decir, y se puede reconocer todo lo que fue antes. Pero no solo me interesa el sentido teórico y arqueológico, que también, sino que sea la galería ejemplo para hacer ver que un suelo que esté fisurado, que las juntas no estén a tope, que sea una tabla más ancha que otra, que haya huellas de tabiques que había en el suelo antes, como hay aquí, pues no es algo negativo, sino al revés, es un valor añadido al pavimento en el que estamos y por tanto al local. O sea, son cicatrices que no deterioran un cuerpo, sino al revés, le dan un valor y hacen que ese cuerpo tenga una historia y también tenga argumentos de los que hablar, ¿no? Porque entonces podríamos hablar también de lo que es la perfección para el arquitecto, ¿no? Bueno, porque a lo mejor para alguien la perfección puede ser tirarlo todo y empezar de nuevo. Claro, en el siglo XX se ha abusado mucho de eso, porque bueno, el siglo XX fue muy convulso en todo, por supuesto en las guerras mundiales, que ha habido varias, pero además también en las formas de intervenir en el territorio. El arquitecto, por las distintas fases que ha pasado, pues claro, el hacerse una torre de cristal es algo nuevo y entonces tenía a partir de cero. Pero esto ya está superado, o sea, el siglo XX ya está muy superado por necesidad, además, por necesidad de seguir viviendo, y ahora mismo, digamos que estamos no solo en la intervención cero por necesidad, sino también en la época del collage, necesariamente. O sea, el collage, que es una técnica artística del siglo XX, desde principios del siglo XX, es utilizar lo que existe, sea un recorte de un papel, o sea, una madera o vieja, o un resto de un juguete, para hacer un cuadro. Pues en la arquitectura entiendo que debe ser igual. Creo que tiene más valor y que es más interesante hacer una casa moderna sobre una casa cutre de los años 60 o 70 que hacerla de cero. O sea, el partir de cero para hacer algo es casi algo que debería ser de mal gusto. Y hablamos de las capas. De esas Las capas, que, claro. Que se deben de sobreponer, o sea, que las capas vayan existiendo unas sobre otras, ¿no? Claro, al final, sí, yo hablaba de las capas, por ejemplo, en el local en el que estamos, pues podemos hablar de las 4 capas que recuerdo que me han contado de la vida que ha tenido, y una capa nueva, la última, sería la que estamos ahora, el uso que tiene ahora mismo este local. Las capas, al final, lo que hacen es un cuerpo, es un cuerpo objeto. ¿Y por qué vamos a hacer desaparecer esas capas si con esas capas podemos convivir perfectamente y a lo mejor también nos aportan algo?